Dios te bendiga, qué gusto tenerte con nosotros. Estamos en Spirit and Fire, este es nuestro primer episodio y vamos a estar hablando sobre la profecía. Mi nombre es Henry Saldaña y estoy aquí con mi hermana Sujelen. ¿Cómo estás, Sujelen? Muy bien, Henry, gracias. Qué gusto tenerte aquí con nosotros en este episodio, nuestro primer episodio en Spirit and Fire. Y vamos a estar hablando de la profecía. Creemos que el Señor todavía habla. Entonces queremos mostrar y compartir con la gente ahí afuera de que Dios es real, de que Él todavía habla y que Él lo conoce todo. Y quería preguntarte, Sujelen, tú tienes un testimonio fuerte. Yo sé que sí, y me gustaría que lo compartas con la gente que nos está viendo ahí. Así es, voy a contar mi testimonio. Un domingo yo pertenezco a la iglesia Caminos de Vida. Recuerdo que un domingo, como regularmente vengo a la iglesia, estaba escuchando al pastor Chase, que ese día estaba comentando de que un día antes él no podía como dormir, sentía que Dios le estaba hablando y que tenía una palabra para alguien. Wow. Recuerdo que ese día él comenzó a decir que las personas vengan al frente y a veces, pues, tú sabes, como humanos a veces como que tenemos temor o por el que dirán y Claro, no me claro. acerqué. Entonces comencé a orar y le pedí a Dios de que si Él tiene algo para mí, que Él se acerque a mí. Wow. En ese momento no pasó ni 5 minutos y el pastor Chase me tocó el hombro y en verdad es que yo me sentí súper O sea, sorprendida. tú le pediste a Dios, tú estabas sentada atrás y Ajá. tú le pediste a Dios, si tú tienes algo para mí, que Él venga y se acerque a ti. Así es, No tú pasar adelante para que oren por ti. así es. Wow. De verdad que fue algo sorprendente y más en ese tiempo yo estaba pasando por mucha ansiedad Ok, ok. y más por lo que está pasando ahorita por el COVID y todo eso. Sí, sí. Y también por estrés. Recuerdo que el pastor Chase me comenzó a decir todo lo que yo sentía y yo dentro de mí me sorprendía porque decía cómo él sabe lo que yo estoy Wow. pasando. Dios habla, increíble. Así es, y recuerdo que en una de esas cosas que me estaba diciendo, me habló de mi matrimonio. Wow. En ese tiempo yo sentía que tenía el matrimonio perfecto Sí. y recuerdo que él me dijo unas cosas de que iba a tener problemas en mi matrimonio y la verdad que cuando él me dijo eso, yo dentro de mí, porque a veces como humanos no creemos, Sí, de verdad sí. estaba sorprendida y yo dentro de mí dije, él está confundido, de Era verdad. como una advertencia de algo que venía. Así es, Wow. pero dentro de mí yo estaba sorprendida porque como te digo, en ese tiempo yo siempre decía que todo era perfecto. Recuerdo que pasó 2 semanas y todo lo que él me dijo se cumplió. Wow. Yo la verdad que sentí que Dios me preparó para esto. Eh, yo en ese momento sentí muchas cosas, Sí. pero lo que puedo decir es de que lo que el enemigo quiera atacar, aprendí que Dios siempre lo transforma para bien. Amén. Y recuerdo de que después de todo lo que él me había dicho, es que Dios le habló a él Sí. para que me prepare a mí. Wow. Y de verdad que cuando pasé eso, Dios obró más en mi vida. ¿Y qué sentiste en ese momento cuando tú le pediste a Dios que si tú quieres decirme algo, que Él se acerque a mí? Cuando tú viste que eso se manifestó, ¿qué sentiste tú cuando Él te dio esa palabra? Yo al comienzo me sorprendí porque a veces no creemos que cuando tú pides algo se va a responder tan rápido. Y cuando Dios me habló, me respondió muy rápido, entonces yo me quedé sorprendida y a la vez dije, wow, Dios es real. Dios es real y Él habla. Y Él habla, así es. Cuando tú le pides de corazón, Dios te escucha. Y eso quiero decirle a todas las personas que Dios es real, que Dios permite que pase esto para que haga un cambio en tu vida. Porque después de esto, yo pongo a Dios primero. Y en mis momentos que pasé cosas muy fuertes, no me decaí,
porque Él siempre estuvo conmigo. Helen, ¿tú habías tenido alguna vez alguna experiencia con una palabra profética que Dios te haya hablado a través de un hombre de Dios? No, es la primera vez que me pasó eso. ¿Te sorprendió? Me sorprendió mucho, la verdad que sí me sorprendió mucho porque a veces tú escuchas y no crees, Claro. pero en verdad es que después de eso yo me he acercado más a Dios. En cualquier momento que me siento triste o a veces problemas o estrés, lo único que hago es orar y Dios me da esa paz. Wow, gloria a Dios. Helen, Dios es un Dios poderoso y en el momento más difícil de nuestra vida, Él está ahí Así es. y Él nos escucha. La gente a veces cree que Dios no escucha, que Dios no habla, pero esto es una grande confirmación de que Dios aún habla. Dios está ahí, Él nos escucha, Él está atento de nuestras necesidades. Y qué bendición escuchar tu testimonio. Y me alegra mucho que Dios haya tocado tu vida, te haya encaminado y te dé esa fortaleza en momentos difíciles, que te alerte y te diga, mi hija, estoy ahí para ti, para guiarte. Yo tengo cuidado de ti. Qué bendición, ¿eh? Gracias. Bueno, muchas gracias por este tiempo. Te bendecimos. Y a las personas que están ahí, denle like a este video, suscríbanse al canal. Vamos a estar haciendo nuevos videos para bendecir a la comunidad de Dios. Dios te bendiga y feliz día o noche.